Bienvenidos, vamos a hablar hoy día sobre la concentración, una parte fundamental para lograr todas las prácticas esotéricas. Cuando existe concentración, nosotros podemos estar garantizados de que vamos a tener éxito en lo que hagamos, en la vida en general. De hecho, muchos de los problemas, de los accidentes, de los errores que se cometen en la vida, se debe a que nosotros no estamos en concentración. Vamos a definir la concentración como la conciencia centrada en la acción. Y lo que queremos ahora con este video es concentración. ¿Qué es la concentración? Para que nosotros después podamos sumarla a nuestras diferentes actividades. Bien, hemos dicho en las conferencias de conocerse, ustedes pueden acceder al ordenamiento de cada una de ellas, que en el fondo estamos conformados por dos partes, la parte de la conciencia interna y la parte del ego. En el fondo interiormente entonces tenemos la luz y la oscuridad, pero nuestra oscuridad actualmente es en gran medida, tenemos un 97% de conciencia atrapada, dormida en los yoes, en nuestros defectos, vicios, defectos y errores, y solamente un 3% de la conciencia libre. ¿Ya? La conciencia tiende a la concentración, porque la conciencia es unificación, es amor. La conciencia es el amor dentro de nosotros, y el amor siempre va a tender a la unidad, a la unificación, a la integración, al orden. El ego, por el contrario, es la dispersión, es la desconcentración, tiende a la separación, al desamor, al rechazo, a la enemistad. Entonces, cuando hablamos de desarrollo de la concentración y decimos entonces la conciencia centrada en la acción, quiere decir que esa luz, esa conciencia, ese amor, esa parte divina y pura que tenemos dentro, está presente en cada una de las acciones que hacemos, por simple que éstas sean. La única forma en que nosotros podamos aprender a manejar la conciencia y centrarla en la acción, como aparece aquí en la gráfica, el Sol como eje central de todos los planetas. Bien sabemos que el Sol en el fondo está representado por nuestro corazón. Entonces, dentro de nosotros existe un Sol, que es el corazón. Entonces, cuando nosotros hacemos las actividades concentradas en el corazón o desde el corazón, sintiendo el corazón, nos va a traer siempre al presente. Nos va a tener siempre en una actividad concentrada en el momento presente. La concentración está íntimamente relacionada con vivir el instante, de instante en instante, de momento en momento. Todo proceso de desconcentración en el fondo es una evasión del presente y es donde la persona se traslada mentalmente hacia el pasado o hacia el futuro. Se descentra, se desenfoca de lo único real y verdadero que es el presente. Lo único real es el presente y la conciencia solamente puede hacer ese trabajo cuando está en el presente. Todo proceso de recuerdo o de proyección mental, todo proceso que esté relacionado con el pasado o con el futuro, es de nuestros defectos, es de ese inconsciente, es de esa parte oscura. Sin embargo, la conciencia entonces va a tender a la presencia. Cuando hablamos de estar presente, estamos hablando de estar en conciencia. Entonces, la concentración, la conciencia centrada en la acción, tiene como implícito que la conciencia está aquí, viviendo el aquí y el ahora, en absoluta presencia, sintiendo todo. Cuando la conciencia está presente, está ávida y está alerta de todo. No proyecta, no sueña, no fantasea, no ilusiona, no espera, solamente es. La conciencia es el ser y la razón de ser es el ser. Por lo tanto, sentir la conciencia aquí en el corazón y estar presente en el instante, en el momento, en el lugar, el aquí y el ahora. El aquí es el espacio físico, el lugar geográfico, sea esta una habitación, sea esta mi casa, sea este mi vehículo mientras manejo, mi lugar de trabajo,
el cuarto de baños, la cocina, donde sea que yo esté, ese es el lugar, ese es el aquí, y el ahora es el tiempo presente. Entonces, cuando hablamos aquí y ahora, nos estamos refiriendo al instante y al momento que vivimos, que ese es el real. Entonces, esa concentración, el estar presente ahí, nos permite percibir nuestro mundo interior. Y ahí es cuando la persona, cuando comienza a percibirse a sí mismo en el instante presente, de momento en momento, y en cada lugar en el cual está, comienza a descubrir lo inatento, lo desconcentrado. ¿Eh? Porque cuando hablamos de concentración, hablamos de atención. Como dicen los militares, atención es como aquí y ahora. Escuchar, estar presente con todos los sentidos. ¿Ya? Eso es lo que buscamos. Entonces hay una parte inconsciente nuestra que es en gran mayoría, porque tenemos muchos defectos psicológicos, como decíamos el 97%, que va a tender a la inatención. Entonces una forma en que yo puedo traer mi atención es estudiando mi inatención, o sea, estando atento a lo inatento. Estando atento a lo inatento. Parece un trabalengua, pero no, así es. Cuando comienzo a estudiar, a percibir, a descubrir, a comprender, a observar mi faceta inatenta, ¿qué tengo de mi psicología que no está aquí? ¿Cuál es ese problema, esa proyección, esa idea que me saca de aquí? Y la elimino y la trabajo con ayuda de la Madre Divina y me esfuerzo nuevamente por estar viviendo el presente, el instante, el momento y el lugar. Entonces comienza a centrarse la conciencia en la acción. Por simple que sea la actividad. Lo que uno haga tiene que hacerlo en concentración. Porque como la concentración es la conciencia en la acción y la conciencia es el amor, porque es el espíritu, es la parte espiritual, divina, pura, real, verdadera, inmortal y eterna dentro de nosotros. Poner la conciencia en lo que estamos haciendo es poner a la divinidad, por lo tanto estamos poniendo amor a lo que hagamos, por simple que esto sea. Hacer la cama, barrer, cocinar, limpiar, actividades a veces rutinarias, pero en esa simpleza, cuando la conciencia toma cartas en el asunto, entonces aparece en sí lo que es la verdadera concentración. El objetivo de la concentración, entonces, la percepción de la inatención para, a través de la desintegración de estos aspectos egoicos que nos quieren sacar, podamos permitir que la conciencia esté en el presente, de instante en instante, de momento en momento, de segundo en segundo, aquí y ahora. Y eso, cuando aplicamos esta técnica de el sol interior rodeado por todo el resto de las actividades, el sol es el corazón, rodeado por todo el resto de las actividades que son las actividades emocionales, las actividades intelectuales, las actividades motoras, las actividades instintivas que está representado por todos los otros planetas que giran alrededor de nuestro propio corazón. Entonces la persona puede estar en completa autoobservación de sí mismo y por lo tanto lo que haga lo va a hacer en conciencia. Ese es el objetivo en el fondo de desarrollar la concentración. Y la concentración es una facultad de la conciencia, como les decía, porque ella tiende a la unificación. Entonces, a medida que se va usando esta cualidad, capacidad, potencialidad de la conciencia de estar de instante en instante presente, podemos nosotros tener éxito en las diferentes actividades que hagamos. Ya sea esta una práctica de concentración propiamente tal, una práctica de meditación, una práctica de desdoblamiento astral, una práctica de transmutación de las energías, la práctica que sea, o una actividad cotidiana de nuestro trabajo. Tenemos que trabajar ahí
haciendo algo, alguna manualidad, trabajar en algún equipo electrónico, en un computador, trabajar ordenando algo, organizando algo. Todo eso se facilita cuando hay concentración. Se evade, se desenfoca. También a la concentración se le llama el focusing, el poner un foco de atención. A los jóvenes les encanta el recuerdo, la fantasía, la ilusión, la preocupación. Las preocupaciones son focos terribles de desconcentración. Pero a medida que se va utilizando este sentido maravilloso de la conciencia, de estar presente, está íntimamente relacionado con los aspectos de Buddhi, del alma divina, ¿ya? De estar clarividentemente viéndose a sí mismo. Porque el desarrollo de la clarividencia principal es la clarividencia que nosotros tenemos que tener con nuestro mundo interior. Vernos clarividentemente significa vernos a nosotros no con los ojos físicos, sino vernos con los ojos de la conciencia, para ver nosotros mismos nuestra inatención y vernos y darnos cuenta que está desconcentrado en nosotros. Solo así uno es capaz de concentrarse. Y a medida que se va usando eso y se va descubriendo estos elementos y se va trabajando con ayuda de la Madre Divina, desintegrando esas facetas inatentas o desconcentradas de uno mismo, entonces se va centrando la conciencia en la acción y se va desarrollando el sentido de la concentración en todas las actividades cotidianas que uno hagamos. Y eso repercute luego en las actividades nocturnas que hagamos de meditación, de desdoblamiento astral, etc. Todo se va mejorando, todo se mejora cuando la conciencia está presente. Y ahí, de esa forma, entonces, se logra tener éxito en lo que uno hace. De otra manera, siempre vamos a estar dispersos, en dispersión, haciendo algo, pensando otra cosa, estando aquí pero estando allá, proyectando. Así, entonces, vamos desarrollando la concentración como un arma terrible. Órgano que no se usa, se atrofia la concentración como arma, como órgano de percepción del mundo presente, del instante presente, está atrofiado en nosotros. La conciencia en sí está atrofiada. Si no trabajamos la conciencia, ella no se va a desatrofiar. Pero cuando ya la empezamos a utilizar, entonces la desatrofiamos y le permitimos que ella viva de instante en instante, de momento en momento, en el momento presente, en absoluta y perfecta concentración. Bien, vamos a hacer entonces ahora un ejercicio práctico de una concentración para que ustedes lo puedan hacer correctamente en sus hogares y tengan esta pequeña guía. La concentración va acompañada de la relajación y esa capacidad de relajar la mente y la emoción a través de la respiración y escuchar los ruidos. Lo vamos a ver en otro video que explica en profundidad más cómo se realiza ese tipo de relajación, la parte emocional y mental. Así que después ustedes le suman esa parte para que quede más completo. La idea es ahora es explicar solamente la concentración para que vayamos viéndolo por partes. Después lo vamos a unificar todo en un total. Bien, lo más importante, indudable para todo tipo de prácticas de concentración es la sana o la posición. Tiene que ser una posición cómoda. Puede ser sentado, recostado, semi-acostado. Buscar una silla, un sofá, un sillón, un lugar en el cual uno se sienta cómodo realizando esa práctica. Para los que ya conocen el círculo mágico, el Benilín, es bueno proteger el lugar, ¿verdad? Con el círculo mágico y el Benilín. Y la oración al Padre Madre para que nos acompañe, para que nos dé la asistencia necesaria espiritual para el trabajo. Bien, entonces uno se concentra, en este caso vamos a hacer una concentración en el corazón, en la cual uno totalmente relajado, cuando vean la práctica de la relajación la suman a esta concentración para que quede más completo y cierran sus ojos, hacen su
Belilín y su círculo mágico, los que sepan, y la oración al Padre y Madre para que los ayuden. Y se concentran en el corazón, en este caso. ¿Ya? Ojos cerrados, concentración en el corazón, respiración tranquila, relajada. Y la idea es llegar a sentir los latidos del corazón. Si nos cuesta sentir los latidos del corazón, podemos imaginar, porque para el sabio imaginar es ver. Si podemos sentir que nos metemos dentro del corazón, mejor aún. Más concentración si logramos sentir como los latidos del corazón, no solamente en el corazón, sino en todo el cuerpo. Como que todo el cuerpo es el corazón. Con la autoobservación vamos a ir captando las diferentes manifestaciones de los yoes, porque la autoobservación es un sentido aparte, entonces no interfiere, es un sexto sentido. Entonces, si en nuestro estado de concentración en el corazón escuchamos algún pensamiento, sentimos una emoción, podemos aplicar el proceso de la muerte llamando a nuestra Madre Divina para que lo desintegre, para que saque de nosotros ese pensamiento. O simplemente lo descartamos, hablando con la mente. Mente, estoy en mi corazón, no interfieras. Llegar a sentir los latidos, meterse dentro del corazón, ver el corazón. Imaginar es ver. Como la conciencia está plena en una sola actividad, para ella le queda fácil autoobservarse también. Siempre la conciencia cuando está en una actividad está en plena autoobservación. Es una característica de ella. El autoconocimiento, la presencia de sí mismo. En toda actividad que uno haga de concentración, la conciencia va a estar en absoluta presencia y esa presencia le va a permitir captarse en todos los centros de la máquina humana. Y ahí vamos captando, vamos sintiendo el corazón. Al principio, si nos cuesta, como les decía, lo imaginamos, hasta que llegamos a sentir el corazón. Y ahí nos quedamos, lo que podamos, unos minutos. Ahí vamos extendiendo nuestra concentración a más tiempo, 10 minutos, 20 minutos, media hora, una hora. La concentración en el corazón es una práctica previa para el desdoblamiento, para la meditación. Es muy benéfica para relajarnos, para conectarnos con nosotros mismos, para sentir la presencia del ser. Entonces toda concentración nos va a permitir la presencia y por lo tanto la autoobservación y la desintegración de los yoes que nos molesten. De manera de no permitir intrusos. Porque los yoes van a querer meterse, van a querer vocería, querer ocupar los centros intelectual, van a querer hablar,
pensamiento, sentimiento. Cuando uno está en una sola actividad, puede captarse con mayor facilidad en todos los otros centros. Esa es la conciencia centrada en la acción, la concentración. Como ejemplo, siempre es mejor la concentración interior. También puede ser una concentración exterior, en una vela, en un vaso de agua, en una fruta, en una actividad, pero siempre la concentración es mejor desarrollarla hacia adentro porque el camino es hacia adentro, ¿no? Dentro están las respuestas, dentro está el ser, dentro están las partículas más elevadas. Así que eso. Muchas gracias.